de, de poder reproducir los 40 minutos que vamos a hablar, o el tiempito que tenemos para hablar. Bueno, entonces, vuelvo y rebobino. Ahí hay un perrito ladrando. El que tiene el perrito ladrando, ponga el micrófono en silencio. Si no, un tiro y se acaba el problema, ¿eh? Miren que es el Día del Animal. ¡Felicitaciones! Día del Ah, sí, verdad, mirá. Claro. Felicitarnos Es verdad. todos hoy, es el Día del Animal. Bueno, escuchen un poquito. Esperen, no vaya a ser que alguien quiera entrar, no. Estamos 16, 4, 1, 2, 3, 4, por 4, 16. Perfecto. Escuchen un poquito entonces. Así, si la clase queda grabada, es más fácil. Es más fácil porque no tienen que andar anotando ni volviéndose locos, o el que prefiere anotar. El texto de Cavarossi comienza en 1955. Se llama Autoritarismo y Democracia, el texto original. Y después hubo una prolongación de ese texto, que me parece que yo es que el que le mandé es el original, pero para el caso es lo mismo. Porque lo que nos interesa es el periodo 55 a 76, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la cosa? En realidad, tendríamos que partir de antes. Ustedes saben que el gobierno de Perón fue del 46 al 55, la primera y la segunda presidencia de Perón. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se consolida con total seguridad en la presidencia de Perón? Es el Estado benefactor. No es que lo inventa Perón. Perón no inventa el Estado benefactor. El Estado benefactor ya venía de bastante antes. Siempre, o sea, los que lo buscan más atrás dicen que empezó en Alemania con el primer imperio, con el Segundo Imperio, o sea, a partir de 1871, o después de 1871. En 1871 comienza el Segundo Imperio Alemán, o Segundo Reich, que dura hasta 1918, hasta que termina la Primera Guerra Mundial. En esa época, con todas las luchas sociales y con ciertos acuerdos, pareciera ser que Bismarck sienta las bases del Estado benefactor. Pero normalmente nosotros pensamos en el inicio del Estado benefactor o welfare state, y por eso lo decimos en inglés, welfare state, que es lo mismo, Estado benefactor, lo pensamos a partir de Roosevelt, o sea, después de la crisis del 30, en 1933, Roosevelt va a gobernar Estados Unidos hasta 1944. Y Roosevelt sienta las bases concretas del Estado benefactor en Estados Unidos, o el Estado de bienestar también. A partir de la política de él para combatir la crisis llamada New Deal. En algún texto, New Deal va a figurar como nuevo trato, como traducción. Está mal traducir New Deal. New Deal es New Deal, no es nuevo trato, pero porque no se puede traducir exactamente esa palabra de inglés al castellano, ¿no? Lo que traduce nuevo trato, nuevo contrato, nueva forma de hacer las cosas, está bien, pero no es lo correcto. Para mí, desde mi punto de vista. No es que tengan que todos pensar lo mismo, pero desde mi punto de vista, New Deal es New Deal y punto. Bueno, junto con el New Deal viene el Estado benefactor. El Estado benefactor también se lo asocia al Fordismo, pero eso ya complicaría un poquito más las cosas. ¿Por qué se lo asocia al Fordismo? Un poco, porque Ford, cuando hace la cadena de montaje en 1913, cuando empieza a fabricar el Ford T en serie, ahí ¿qué es lo que hace? Aumenta el salario de las personas que trabajan en la cadena de montaje, duplica el sueldo. La idea es generar consumidores. Entonces, bueno, hay toda una discusión si el Fordismo y el Estado benefactor están obligatoriamente asociados a lo largo del siglo XX. Bueno, pero en concreto, el que dice que es el Estado benefactor, el que protege a la gente desde la cuna a la tumba, primero es Roosevelt. Perón toma muchas ideas de Roosevelt. Hay una increíble cantidad de ideas que toma Perón de Roosevelt, obviamente que es el antecedente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en Argentina el Estado benefactor tiene forma peronista, pero antes hay antecedentes. Porque, por ejemplo, con Irigoyen ya hay algunas jubilaciones, por ejemplo, de gremios importantes como ferroviarios, que además van a tener hospitales. Entonces, no es que no había nada antes, no es que Perón inventa todo de cero.
Ya había algunas cuantas cosas que Perón las mejora, las agranda. El sistema de salud, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hoy en día que hay varios sistemas paralelos, se habrán dado cuenta, ahora con el tema de la pandemia, se habrán dado cuenta que los sindicatos tienen hospitales, ¿no? Pero también se habrán cuenta que hay hospitales públicos, pero también hay hospitales privados. ¿Se dieron cuenta que es un sistema de salud muy complejo? Bueno, eso tiene que ver en cómo se decidió armar un sistema sólido de salud en el gobierno de Perón, las presidencias de Perón. Ahora no me acuerdo el nombre del médico sanitarista de Perón, se me fue el nombre de la cabeza, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo quería un sistema de salud único estatal, pero como había gremios que ya tenían sistemas de salud, tenían hospitales, por ejemplo, los mismos ferroviarios y otros, Evita sale a favor de los gremios que tenían ya hospitales, ¿no? Y ya obra social y todo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Queda un sistema de salud mixto. ¿Se entiende lo que digo? No queda un sistema de salud igual para todos, como que tampoco queda un sistema jubilatorio parejo para todos. Para que ustedes se den una idea, ahí me pareció que iba a aparecer algo. En provincia, acá apareció una estación de servicio. ¿Qué es esto que apareció en el medio? No sé, pero ahí decía que renovaste la clase ilimitadamente. Ah, ¿sí? ¿Decía eso? Sí. ¿Ese cosito será eso? ¿Que nos dan gas? ¿Será la estación de servicio? Claro, ¿Tienen ustedes un cosito ahí como un...? Y saltó una... Ya no tiene un límite de tiempo, dice. Ah, sí, acá se dice Zoom. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, acá me salió en negro. We are removed the current your group meeting. Perfecto. En inglés todo dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y ahora por qué no lo puedo sacar? Ahí lo saco. Bueno. Vuelvo al sistema de salud. Profe, hay más compañeros que están avisando que están. Bien, los agregamos. Bien, perfecto. Gracias por la atención. Hay dos más, Diego Benedict y Andrés Silvestre. Admit all. Pero Diego ya estaba antes. ¿Qué pasó? ¿Se había ido? Profe. Ahí está, apareció de nuevo, sí. Ahí se escucha. ¿Cómo anda? Hay un chat, si ustedes se fijan abajo, ya lo saben usar, supongo, ¿no? Vieron que hay un chat. ¿Dentro de Zoom? Sí, un chat que se abre y se cierra. Ahora me fui a cualquier lugar yo, bueno, listo. Aquí estoy. Bueno, vuelvo acá donde estaba. Bueno, en concreto, el Estado benefactor tiene forma peronista, porque también la Fundación Eva Perón también es parte del Estado benefactor. Y hay un avance enorme del Estado, de las... Ahí traten de quitar micrófonos. Si es Gordo. Me pasa. Traten, chicos, fíjense, por favor, fíjense que abajo a la izquierda, por lo menos tengo yo, tienen un microfonito dibujado, un micrófono antiguo, que ese lo cliquean y les desactiva el audio. Desactiva el audio, o sea, ustedes siguen escuchando, pero no interfieren. A ver. Por ejemplo, Mirta, Diego, porque yo acá veo quién hace ruido. Miren que acá me está avisando quién está haciendo ruido, porque se pone amarilla, te pone un marquito amarillo. ¿Entienden? Entonces ustedes también lo ven. Bueno, hagan eso, desactiven el micrófono y lo activamos cuando quieren hablar. Lo activa cada uno cuando habla. Bueno, profe. Es fácil, porque no es que quedan impedidos de hablar, solo que lo encienden cuando quieren hablar. Bueno, vuelvo al principio. Entonces, la Fundación de ayuda Eva Perón, la Fundación o Fundación Evita, como le dicen, como le decimos todos nosotros siempre, esa fundación también es parte del Estado benefactor, aunque no es parte del Estado, porque es una fundación, es privada. Pero fíjense, porque ustedes, para que se den una idea, la Fundación Eva Perón manejaba los hoteles de Chapadmalal y los de Embalse Río Tercero. ¿Alguna vez fueron por allí? ¿Alguno fue por ahí? Levante la mano. Sí, a Chapadmalal. Sí. Bueno, ¿fuiste a los hoteles? ¿O pasaste sí. nomás? Bueno,
Estuve ahí. Eso era, y si se pusiera en orden, es una maravilla. Yo he llevado varias veces chicos de escuela a Chapatmalal, y la verdad que es maravilloso. Es maravilloso. Pero eso es parte del Estado benefactor. ¿Se entiende? O sea, las pagó el Estado, pero las manejó la fundación. Imagínense nomás que hay un hotel completo que era para niños huérfanos, un hotel que tiene vista al mar. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa de máximo nivel. O sea, no es que las habitaciones sean las que iba la gente lujosas, pero vos tenías todo, porque tenés los almuerzos, la cena, ¿entienden? Profe, disculpe, hay un compañero que está esperando para ingresar. Bueno, le ponemos media falta por llegar tarde. Alejandro, anótenlo, ¿eh? ¿Quién tiene la libretita ahí? Ah, no, ese no podía entrar, ese no había que dejarlo entrar. ¿Alejandro Martínez no? No. Bueno, listo, no entra. Pero prepárese a que le huele la cabeza a Alejandro Martínez, ¿eh? Espera. Expliquen antes de que le escuche. No diga muchas veces Perón, porque se excita. No lo nombre mucho a Perón porque se excita. Es nuestro delegado de curso, Alejandro. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿A usted le dije? No, un chiste. Todo lo contrario. Bueno, listo, ya está. Ya le di permiso. Bueno, a ver, Alejandro Martínez. ¿Y por qué llega tarde? Si tiene que venir a traer la fotocopia. Bueno, escuchen un poquito. Vuelvo al principio. Bueno, entonces, ustedes más o menos se van dando cuenta de qué se trata el Estado benefactor. Bueno, 1955, Revolución Libertadora, ¿no? Si ustedes se imaginan qué clase de gente hizo la Revolución Libertadora, piensen ustedes que el 16 de junio de 1955 bombardearon Plaza de Mayo a la gente que estaba en la plaza, entre ellos un ómnibus lleno de chicos que iban a la escuela. ¿Vieron alguna vez imágenes del bombardeo de Plaza de Mayo? Sí, es escalofriante. Bueno, detengan la imagen, si ustedes ponen, por ejemplo, la República Perdida o cualquier imagen del bombardeo, y cuenten la cantidad de muertos que se pueden ver en cualquier pantalla. Uy, ahora tengo un eco. Apaguen los micrófonos, los que encendieron el micrófono. Ahí está, ahí se fue. Era Alejandro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Imagínense si hay gente que puede bombardear y matar gente en una plaza, ¿qué es lo que no va a poder hacer a lo largo de la historia? ¿No? No estoy exagerando. Quiero aclarar una cosita, yo no soy peronista, ya que para que, como estoy hablando muchas cosas a favor del gobierno de Perón, podría hablar también otras cosas en contra y por qué no soy peronista, pero no importa. Imagínense lo que puede hacer gente y encima eso esté aprobado por la Iglesia Católica. ¿Se entiende? O sea, que la Iglesia Católica y que la gente haya practicado usar las armas en las escuelas católicas. Todo eso sucedió. Después del bombardeo a la noche es cuando grupos peronistas queman las iglesias. Por eso se habla siempre que el peronismo quemó las iglesias. Es una reacción muy exagerada tal vez, o no sé, en reacción al bombardeo de Plaza de Mayo. Ahora, si ustedes dicen, ¿cómo sé que la gente entrenaba el uso de armas en las iglesias? En las escuelas católicas, porque conozco gente que es testigo de eso, ¿no? Y porque los panfletos defendiendo el bombardeo de Plaza de Mayo se repartían en las iglesias, hablando de los héroes que habían bombardeado Plaza de Mayo. Bueno, en concreto, ¿qué sucede? Eso estamos en junio, ¿no? En septiembre viene la revolución, se produce la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora va a tener un primer presidente que se llama Lonardi. Seguramente no lo tienen porque no es muy conocido Lonardi, porque duró menos de 2 meses. ¿Por qué duró poquito Lonardi? Porque Lonardi, una de las cosas que hizo fue decir ni vencedores ni vencidos. Lonardi había sido una persona que había apoyado a Perón. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira,
parece mentira. A lo largo, digamos, todos los años del gobierno de Perón, hasta fines de 1954. Diego, me parece que tu micrófono hace mucho ruido. Diego, tu micrófono me parece que hace mucho ruido. ¿Está desactivado? No, no está desactivado. ¿No? No, yo te estoy escuchando. Buscá un botoncito abajo. Ahí quedó. Perfecto, Diego, gracias. El gobierno de Perón había sido, desde 1943, que es la revolución en la cual Perón va a empezar a ser el político fuerte, de 1943 a 1946 son los 3 años que Perón asciende al poder, ¿no? Que Perón gana su poder. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ese golpe de 43, de junio del 43, estaban muy de acuerdo con la Iglesia Católica. Es más, habían impuesto de nuevo la enseñanza católica obligatoria, o sea, habían derogado de la ley 1420 que la enseñanza fuera laica. Se enseñaba religión en las escuelas. ¿Se entiende? Eso llega hasta fines del 54. O sea que Perón estuvo durante los 10 años de gobierno, los 9 años anteriores, más los 3 de la Revolución, estuvieron muy de acuerdo con la Iglesia Católica. O sea que los problemas con la Iglesia empezaron fines del 54, o un poco antes tal vez puede ser también, algunos hablan del 53. ¿No? Entonces después la Iglesia estuvo muy en contra de Perón. Bueno, pero ¿qué pasa? Lonardi también era un católico nacionalista. Entonces, ¿qué pensaba Lonardi? ¿Y por qué dicen ni vencedores ni vencidos? Y acá viene un tema interesante. Ahí comienza el primer tema que les va a complicar la vida. Lonardi piensa que, habiendo sacado a los líderes peronistas principales, Perón, la cúpula del ministerio, la cúpula de la CGT, pero ni siquiera demasiado, los peronistas, que eran gente buena, católica, nacionalista, iban a volver a estar bien conducidos por otros líderes. Entonces, para Lonardi, los peronistas eran rescatables, eran gente buena, rescatable, mal guiada, digamos. ¿Se entiende? Más o menos la idea. Sí. Entonces, por eso vamos a decir que Lonardi inicia lo que se llama el integracionismo. O sea, la idea de volver a integrar a los peronistas a la vida política. Bueno, pero Lonardi no dura, menos de 2 meses, lo echan del gobierno por integracionista y asume Pedro Eugenio Aramburu. Bien, el vicepresidente en los 2 casos es Isaac Rojas, tanto para Lonardi como para Aramburu. Suena raro que en una dictadura pongan... ¿Cómo, profe? Perdón. Isaac Rojas. Dijo que... Sí. Es el vicepresidente de los 2. Primero, porque Isaac Rojas era el que comandaba la Marina. La Marina. No había Fuerza Aérea todavía, les aviso. Era Marina, Aviación Naval y Ejército, ¿no? Tierra. ¿Estamos? Lonardi había venido con los barcos desde Bahía Blanca, había bombardeado algunas refinerías por Mar del Plata, había amenazado con bombardear Buenos Aires, o sea, ese era Rojas, no Lonardi, Rojas, sí. ¿De qué año hablamos más o menos? Estamos hablando del 55. Estamos hablando de la Revolución Libertadora, de septiembre del 55. Pone los barcos de guerra frente a la ciudad de Buenos Aires y dice que va a bombardear si Perón no renuncia. ¿Se entiende lo que digo? Una amenaza bastante fuerte porque ya había bombardeado algunas otras refinerías, tanques de petróleo. ¿Vieron esos tanques redondos grandes que hay que parecen tanques australianos? Bueno, en concreto, y además la Marina, o sea, el bombardeo de Plaza de Mayo no lo hace la Fuerza Aérea, no había Fuerza Aérea, lo hace la aviación naval. ¿Se entiende, Mazo? Sí, sí. La aviación naval es la que bombardea Plaza de Mayo y después todos los aviones huyen a Uruguay. Fíjense también, y esto hago un paréntesis entonces ahora, que se supo perfectamente quiénes participaron del bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque todos recibieron asilo político en Uruguay. Piensen que hay cientos de muertos y
llegaría capaz que hasta 1000 entre muertos y heridos. 700, 800, hay un número importantísimo entre muertos y heridos. Ninguna de esas personas fue presa. ¿Se entiende? O sea, ninguno fue preso. Huyeron a Uruguay, se sabe perfectamente quiénes fueron, ninguno fue castigado. O sea que, para que ustedes se den una idea también del nivel de violencia que se llegó, que la violencia no inventaron en el proceso. Bueno, vuelvo a Leonardi y la Revolución Libertadora. El vicepresidente de Leonardi era Isaac Rojas, que queda. El que sacan es a Leonardi, que dura 2 meses, y ponen a Aramburu. Con Aramburu aparecen el bando gorila, al cual pertenece Rojas también. ¿Qué significa gorila? Que no hay nada rescatable dentro del peronismo, que no pueden volver a la vida política de ninguna manera. Y ese término, profe, perdón, es el que se usa para los que votaron a Macri, digamos. Sí, fue cambiando. Ahora gorila fue cambiando hacia personas de derechas, digamos. Claro. Pero originalmente... Varió, digamos, el significado. Originariamente era hablar de antiperonista extremo. ¿Entienden? A ver, por ejemplo, los que roban el cadáver de Evita, los que prohíben cantar la marcha peronista, los que prohíben tener la imagen de Perón, los que persiguen a los sindicalistas, los que en el 56 firman el fusilamiento de la gente que se levantó con Valle, son los gorilas, Aramburu y Rojas. Claro, censura total sería. Sí, o sea, no podías tener un retrato de Perón o de Evita en tu casa, eso está prohibido. Prohíben nombrar a Perón en el diario, en los diarios, había que hablar del tirano prófugo, o aquel que se exilió, o cosas por el estilo. No se podía poner la palabra Perón. ¿Se entiende a qué se llegó acá? Bueno. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos un problema político, que es la famosa grieta que hablamos hoy en día, que empieza mucho antes, ¿no? Pero lo que sería hoy, lo que llamamos grieta, eso que parece ser irreconciliable, que hay una especie de valle que es imposible atravesar, una especie de precipicio, no de valle. Eso no es una cosa nueva, no es un invento nuevo. O sea, hay gente... O sea, pueden leer un cuento de Rodolfo Walsh u otras cosas, bueno, pero el tratamiento que tuvo el cadáver de Evita, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así terribles, pero se hicieron cosas terribles que no podemos andar explicando demasiado porque son cosas asquerosas, pero de todos modos, ustedes imagínense a qué nivel se llegó, ¿no? O sea, fue una cosa realmente... Me parece que hay uno afuera todavía. A ver. No hay nadie afuera. Bueno, o sea, decididamente lo que tenemos... Ahí, disculpe, profe, ahí hay 2 afuera, dice. ¿Hay 2 afuera? Bien. ¿Y por qué no los veo acá? Esperame un poquito. Espera. ¿Por qué no los vemos, che? Sí, profe, ¿sabe qué puede hacer también? Usar el chat del campus en este horario, así se puede enterar rápido de todo, quién está afuera, quién no. Pero el campus es un desastre para mí, no logro... Es muy lento. No logro nada yo con eso, no logro, además cada vez que pedís una instrucción te dicen mirá el instructivo y yo me arruino la vista con eso. No, ni vos ni nadie, Pancho, Claro. Están todos los profesores finalmente creando Classroom en Google, porque la plataforma del instituto va para atrás. O sea, yo por lo que averigüé eso El servidor es muy básico, ese es el tema. Sí, pero además es muy complicado llegar a algo con eso, porque tenés que tocar 5.000 botoncitos y cuando preguntás una ayuda te dicen, no, mirá el aplicativo, mirá el instructivo y te arruinás más la vista, son más horas de mirar cosas que tampoco sé a dónde conducen. Acá tenemos 16, 17, 18... no, estamos los 19 acá, estamos los 19. Bueno, volvamos al tema este.
¿Qué es lo que tenemos entonces? Escuchen un poquito, porque eso es lo que les va a complicar del texto. Tenemos una división política. Tenemos peronistas, tenemos integracionistas, tenemos gorilas, ¿no? Y después tenemos un partido político vencedor de todo esto, que es la Unión Cívica Radical. Porque el gran partido beneficiario de todo esto es la Unión Cívica Radical, ¿no? Siempre que el peronismo estuvo proscripto, los beneficiarios fueron en general, bueno, casi siempre fueron, o siempre, los radicales. ¿Por qué? Porque accedieron al gobierno solo con proscripción del peronismo. ¿Qué es proscripción? Pobre Irigoyen. No, Irigoyen fue antes. Por eso, digo, se estaría revolviendo en la tumba. No, pero Irigoyen fue antes, no tiene nada que ver en esta época ya. Irigoyen ya está muerto y enterrado, murió en el 33. Sí. El problema es a posteriori, excepto cuando llega Alfonsín. Pero en este periodo, hasta el 83, el radicalismo solo accedió al gobierno por proscripción de peronismo, que fue lo que impuso la Revolución Libertadora. Entonces, por la parte política tenemos un problema grande, porque la representación de la mitad de la población, o de casi la mitad de la población, que además coincide con la parte baja de la pirámide, o sea, de la mitad para abajo de la pirámide, es peronista. O sea, hubiera votado a Perón. ¿Se entiende lo que digo? O hubiera votado a la persona que Perón designe. No es que no hay gente de clase media o de clase alta que hubiera votado también al peronismo, porque eso existió siempre. Pero los que más quedan afuera fueron de clase media para abajo. ¿Se entiende esto, no? Porque la representación... Sí, sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo va a seguir la cosa? Que igual no es tan fácil como se lo estoy planteando. En el año 56-57, exactamente, ahora no me acuerdo de memoria, 57, se produce una constituyente. En esa constituyente, la Unión Cívica Radical se divide en dos. Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo. Y también hay otros grupos como Grupo Socialista, el Partido Socialista también era importante, pero acá nos interesa más que nada la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Eso es lo que sucede, ya para la constituyente se dividen. Unión Cívica Radical Intransigente, el representante principal es Frondizi. Frondizi, que va a ser el presidente del 58 al 62. Y el representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo es Balbín, que nunca va a ser presidente. Yo tengo Frondizi y Balbín. Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo. Bien. ¿Cuál es la gran división que nos interesa ahora? Hay dos ejes de división. Uno, Frondizi es integracionista. O sea, Unión Cívica Radical Intransigente es integracionista. Es fácil porque la I te lo recuerda. Y Unión Cívica Radical del Pueblo es gorila, que es el bando de Balbín. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahora? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque estamos en economía. Toda esta introducción es para llegar a la parte económica. Lo que nos interesa es el proyecto económico de cada uno. En realidad nos interesan tres proyectos económicos. Tres proyectos económicos. Fíjense, tres proyectos que van a ver en líneas generales desde antes del 55 hasta ahora. Hay un proyecto que es el desarrollismo, que es el que va a llevar adelante, ¿quién? Frondizi. Del 58 al 62, el gobierno de Frondizi es desarrollista. A veces se habla de frondifrigerismo. ¿Por qué frondifrigerismo? Por Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio era el cerebro atrás del desarrollismo acá. Bueno.
el que estuvo en el gobierno anterior, creo que era nieto de este Frigerio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Frigerio y el desarrollo? El desarrollismo no es un invento argentino. No es un invento, es una doctrina que viene de los Estados Unidos. No es invento argentino. Nosotros siempre hablamos de desarrollismo como si fuera invento de Frondizi y de Frigerio, no es así. Viene de Estados Unidos. La idea es, que no es ilógica si uno lo piensa, que cuando hay desarrollo económico, por desarrollo económico entendemos industrialización, desarrollo de industrias, ¿no? Piensen que país subdesarrollado es país que no tiene industria, ¿no? País atrasado. País desarrollado es país que tiene industria, ¿no? País avanzado. ¿Se entiende? Bueno, vuelvo ahí. La idea es copiar el desarrollo de los países que se industrializaron y de esa manera reducir la pobreza y de esa manera también dar estabilidad política a los sistemas. O sea, el tema del desarrollismo piensa que va a haber más estabilidad política y menos pobreza. ¿Por qué le interesa la estabilidad política? Por algo muy simple, porque estamos en plena Guerra Fría. Acuérdense que del 45 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué le interesa a Estados Unidos que haya menos pobres? ¿Por qué? O que haya menos posibilidades de que se produzcan revoluciones. Porque además los países que se van independizando de África en general lo hacen, o de Asia, lo hacen con apoyo de la Unión Soviética, está el riesgo que se vuelvan socialistas. De hecho, lo que avanza es el socialismo. Cada vez hay más países socialistas. Piensen que antes de la Segunda Guerra Mundial era solo la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial está la Unión Soviética, un montón de países del este, en el 49 China, ¿entienden? O sea que hay una gran porción del mundo que adopta un régimen diferente al capitalismo. Después se podrá discutir si eso no es socialismo, lo que sea, pero es un régimen diferente. Conclusiones. El desarrollismo es una idea interesante de los norteamericanos, ¿no? Bueno, ¿cómo se adopta acá esto? La idea para Frondizi es que, bueno, para el desarrollo industrial de Argentina no hay suficientes capitales. ¿Qué hay que hacer? Hay que traer capitales ¿de dónde? Norteamericanos. Y entonces hay un proceso de industrialización muy importante. Se instalan automotrices, petroleras, acero, aluminio, hay petroquímica, hay mucho desarrollo industrial. Perfecto. Sí. Una pregunta, ¿y el sistema de patentes cómo hacían? No, ¿Argentina podía fabricar libremente? no, ¿qué va a ofrecer? Se instalan las fábricas norteamericanas. Claro. Hay contratos. ¿Le tenía que pedir permiso a las industrias norteamericanas o cómo era? No, instalaba la Ford, traía, la Ford te trae el auto, te trae el modelo de auto que no se puede vender en Estados Unidos. El auto que ya quedó viejo en Estados Unidos, te traen toda la maquinaria para hacerlo acá. Toda la línea de producción. Claro, o sea, todas las matrices, todo. Entonces armás un auto bueno como el Ford Falcon, podés armar. No te digo que sea malo el auto, ¿no? Pero no es un auto que vos puedas exportar mayormente. ¿Y cómo funcionaba el tema de las industrias estadounidenses en un contexto en el cual obviamente los sindicatos calculo que seguían digamos, censurados, digamos, excluidos en la vida de los trabajadores? Porque si están buscando menos pobreza, digamos, históricamente las industrias norteamericanas nunca fueron, digamos, fuera de lo que es Estados Unidos, benefactoras de los trabajadores. No, porque no es más, o sea, la idea, a ver, lo que hay acá va a ser reducción de salarios, por ejemplo, para atraer al capital extranjero, se le van a dar concesiones petroleras. Claro, esa es la pregunta. Bueno, se va a llegar al plan CONINTES, Plan Conmoción Interna del Estado. El plan CONINTES, Conmoción Interna del Estado,
pone la represión en manos de los militares, para que se den una idea. Y hay algunas cosas que si uno las lee hasta uno se ríe a veces, porque imagínense que privatizan, por ejemplo, hasta la privatización más resonante acá en Buenos Aires es el frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Donde los militares entran con las tanquetas para sacar a los obreros de ahí. O sea, no es paz y amor, se entiende, mucha violencia política. Pero, la historia está mucho más complicada de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Frondizi llega al gobierno con los votos de Perón, con los votos peronistas. Hay un pacto, y por eso llega. Claro, hay un pacto secreto en el cual él dice que va a permitir integrar a los peronistas a la vida política. Y de hecho, en el 62, cuando hay elecciones, porque piensen que el gobernador era cada 4 años, como es ahora. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a los 4 años hay elecciones. Y gana Andrés Framini, que era peronista. Creo que del gremio textil, si no me equivoco. Y bueno, que los militares le obligan a Frondizi a que no lo deje asumir a Framini. O sea, él baja del auto queriendo entrar a la Casa de Gobierno de La Plata y no lo dejan directamente. Bueno, en resumidas cuentas, Frondizi anula las elecciones en las provincias que ganó el peronismo, pero igual los militares le hacen el golpe y lo echan. ¿Se entiende? Pero, y acá hay una cosa rara, no sigue una verdadera dictadura militar, es intermedio. Vamos, veamos, el gobierno de Frondizi, bueno, vuelvo para atrás. El texto es la semidemocracia, el texto habla de la semidemocracia. ¿Por qué es semidemocracia? Porque el peronismo estaba proscripto, no es verdadera democracia, como dijimos antes, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, no? Más o menos. A ver, gana Frondizi las elecciones. Lo podemos ver de dos maneras. O que no es nada democrático, porque el peronismo estaba proscripto, o podríamos verlo al revés. Podríamos decir, es una transición hacia la democracia, si después, cuando ganan los peronistas, o cuando gana Framini, Framini pudiera asumir y después pudiera participar Perón. ¿Se entiende lo que digo? No. Más o no. Voy de nuevo. No, sí. Cuando se sale de la dictadura hay un periodo que es transición. El periodo de transición, el último periodo lo asumió Alfonsín. Acá podía haber sido Frondizi la transición. Tengo los votos de Perón, Perón me da los votos, pero yo habilito a los peronistas y entonces, bueno, con el tiempo volvemos a una verdadera democracia. Lo poco que hizo Frondizi de habilitar al peronismo terminó siendo echado por los militares. Pero no sigue una verdadera dictadura porque los que toman el gobierno, por más que es un gobierno muy autoritario, muy represivo, ya estaba el plan Conintes, todo lo que ustedes quieran, asume no es el vicepresidente, porque el vicepresidente el verdadero vicepresidente de Frondizi había renunciado cuando Frondizi empieza con las políticas pro-norteamericanas, digamos, ¿no? Pero, porque por ejemplo, Frondizi, para que ustedes, vamos a explicar un poquito más, para que ustedes se den idea, Frondizi había escrito un libro a favor de que el petróleo fuera nacional, que era política y petróleo en la Argentina. Eso durante la época de Perón. Después lo que hace es permitir las empresas privadas en el petróleo. ¿Se entiende? O sea que da vuelta. El petróleo, las instalaciones. Todo. Refinamiento, todo. Los recursos del país también, digamos. Todo el suelo argentino. Sí, pero no es que cerró YPF. YPF siguió existiendo. Claro. No. Pero podía instalarse cualquier otra empresa. Sería parte de la ruptura con el peronismo también, ese cambio en la política económica, ¿no? Sí, pero también dentro de su propio partido, porque fíjate que su vicepresidente. Pero al peronismo lo que más le interesaba, la parte más importante para el peronismo, ¿cuál era? Que volver a participar. Volver a participar en la política sería lo más importante. Y por supuesto la no represión, el plan Conintes
es un antecedente del terrorismo de Estado. No es cualquier cosa, es un antecedente. O sea, la protesta sindical, un líder sindical, los obreros iban a parar a los cuarteles, ¿se entiende? No iban a... O sea, es una cosa represiva totalmente. Bueno, viene el gobierno de Guido, que sería la presidencia de Guido, que no es una verdadera dictadura, pero está mucho más del lado de la dictadura, si ustedes quieren, ¿no? Si pusiéramos una graduación, es mucho más autoritario. Muchísimo más, hay quemas de libros, hay persecución política y de todo. Pero después vuelve a haber elecciones. Y en estas elecciones, ¿quién va a ganar? La Unión Cívica Radical del Pueblo, con Ilia, Arturo Ilia, o Arturo Humberto Ilia. Fíjense que mi Humberto está escrito con H, pero Arturo Humberto Ilia, o Humberto Arturo, no me acuerdo el orden, es sin H, porque en italiano Humberto va sin H. Entonces es la Unión Cívica Radical del Pueblo. Bien. Y acá viene una política bastante parecida a la del estado de bienestar, o bastante más parecida a la peronista. ¿Por qué? Porque esta presidencia es más nacionalista en lo económico. O sea, por ejemplo, anula los contratos con las petroleras extranjeras, no es nacionalista en lo económico, y también es muy beneficiosa para el sector obrero, porque pone el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? La ley de salario mínimo vital y móvil, ¿qué es lo que pone? Pone, por ejemplo, que el salario tiene que alcanzar para las necesidades básicas, ¿no? Eso es mínimo y vital, ¿no? Y móvil es que tiene que actualizarse de acuerdo a cómo vayan aumentando o no los precios. Si hay inflación, tiene que aumentar, por eso es móvil, no es fijo. Nadie puede ganar menos que ese salario mínimo. Por supuesto, 8 horas, 4 horas, la mitad, se entiende todo eso, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Este gobierno, en realidad, por más que es un gobierno muy respetuoso, vieron que siempre se habló de que el gobierno de Ilía es muy respetuoso de las libertades democráticas, de todo eso, pero es el bando gorila. O sea, que en lo económico sería bastante más parecido al peronismo, pero en lo político no era tan parecido al peronismo. ¿Se entiende esto? Más o menos, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se podría diferenciar, perdón, el aspecto económico de lo que sería por ahí la postura política? Política respecto al peronismo, vos decís, porque son dos cosas diferentes. A ver si se entiende. A ver, yo puedo pensar en una economía parecida al peronismo, pero considerar que los peronistas no son la gente que debe manejar esa política. Si quieren, vayamos a un caso, un caso. Por ejemplo, las mujeres que lucharon, por ejemplo, del Partido Socialista, a favor del voto femenino, por ejemplo, Alicia Moró de Justo, mujeres de ese tipo, no estuvieron a favor del voto femenino en el 47. ¿Se entiende? Es raro. Claro. Dijeron no, que no es oportuno, que es demagogia, cosas, hubieron argumentos en contra. Pero ellas lucharon, las mujeres socialistas lucharon a favor del voto femenino. Entonces, bueno, por eso hay algo que es medio difícil de entender para todos nosotros. Hay algo que es medio difícil. Pero en total, eso existió. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué yo les dije que hay tres políticas? Fíjense, tenemos la desarrollista, tenemos la de Ilía, que junto con la peronista le vamos a decir popular, reformista o populista. Fíjense que ahora la palabra populismo se utiliza como una cosa despectiva, lo usan los grupos de derecha, ¿no? Pero popular, reformista o populista es una política económica acorde a ¿qué? A los intereses nacionales, a proteger la industria nacional,
a proteger el mercado interno, a generar consumo interno. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, la idea es favorecer, como les digo, o la parte de salud. Acuérdense que Ilía estaba a favor de un control muy estricto de los laboratorios medicinales, ¿no? De armar laboratorios medicinales nacionales. Entonces, todas esas ideas de Ilía que terminan volteándolo a él. ¿Se entiende? Hay un nacionalismo económico que es muy diferente al desarrollismo. Más o menos la van captando, ¿no? Tenemos dos políticas económicas diferentes. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos políticas? Tienen algo en común que se van a dar cuenta ahora, cuando hablemos de los liberales, que son la tercera política económica en danza. ¿Qué pasa con los liberales? Ahí se fue uno. Me parece que perdimos una persona. ¿Qué pasa con los liberales? ¿Qué es lo que están integrados dentro de lo que son estas movidas, digamos, las ideas liberales están precisamente volcadas también en lo que tiene que ver con la política que aplicó Frondizi, con los militares, están fusionados dentro de toda esa rama? No tan así, no tan así. Profe, porque los liberales también ayudan al obrero, o sea, le dan beneficios a los obreros. No. No, tal vez. No. Ahora les explico. Tanto el desarrollismo como el popular reformismo tienen una participación estatal muy importante. Hay una orientación estatal muy concreta hacia donde quiere ir el Estado. Incluso el desarrollismo se da dentro de un marco proteccionista. ¿Se entiende más o menos la idea? Después, capaz que hay palabras que todavía no las tenemos muy claras. ¿Qué quiere el liberalismo en concreto? El liberalismo quiere que el Estado no intervenga en la economía, quiere que todo quede liberado al mercado. ¿O una intervención mínima puede ser también? Bueno, sí, obviamente, un mínimo sí, pero mínima significa lo mínimo de lo mínimo. Quieren que se pueda importar y exportar libremente. Como el gobierno de Menem puede ser, ¿no? Claro. De Macri. O de Macri, pero eso es neoliberalismo, que es un poquito más complicado, pero la base es más o menos la misma. Pero, a ver, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que quieren ellos, los liberales? Que el Estado no intervenga en la economía, o que el gobierno no intervenga en la economía. Que se abra el mercado de importaciones y exportaciones y que no haya control estatal sobre nada. En realidad quieren volver al modelo agroexportador. ¿No? Porque también está atrás, que lo vamos a ver más adelante, la teoría de las ventajas comparativas. Que es David Ricardo, no es Adam Smith, pero no importa. La idea es que la economía esté abierta y oferta y demanda va a determinar todo. Por lo tanto, también van a estar a favor de acabar con el estado de bienestar, ¿no? Entonces, hay tres posturas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta tercera postura? Que hay algo que dijo alguien ahí, que no sé quién fue, pero que tiene algo que ver. En realidad, los liberales no tienen votos. Porque los votos, ¿quién lo tiene? La Unión Cívica Radical, las dos Uniones Cívica Radical, el peronismo. Los socialistas tienen algunos, pero cada vez menos, y los liberales no tienen votos. Entonces lo que va a decir el texto es que los liberales tienen que apoyar a uno o a otro según vean cuál es la opción menos mala, digamos. Ahora, en general, lo que sucede con los liberales es que en general también pertenecen al bando gorila. Es poco fácil o muy difícil que haya liberales integracionistas, que eso es lo que les puede complicar en el texto. ¿Se entiende lo que digo? No, Mazo. Pues ¿se acuerdan que empezamos a hablar de gorilas e integracionistas al principio? Sí, perfectamente. Sí. Ahora, los liberales tienen una postura económica diferente, pero bueno, o eligen
al integracionista, pero hay desarrollo económico y nosotros vamos a hacer grandes negocios, o eligen al gorila, pero, ¿entienden? Siempre hay un pero. Pero eso no se dio siempre a lo largo de la historia, esta situación de que, por lo menos en Argentina, los liberales en sí mismos no tienen un partido liberal, van mezclándose y van apoyando las distintas posturas que más convienen a sus objetivos. Bueno, pero ese es el absoluto de cada uno va a hacer lo que más conviene a sus objetivos, eso es como una verdad absoluta. Pero, ¿qué pasa? Los liberales, ¿cómo llegan al gobierno? Normalmente con las dictaduras, ¿no? Porque no tienen votos. Siempre se dice, no tienen votos, pero tienen botas. Pero los militares tampoco son siempre liberales. Ese es otro problema que tienen, porque no es que los militares son liberales. Por ejemplo, Onganía no es liberal. ¿Entienden? No es liberal. Piensen ustedes que la dictadura que sigue, la de Juan Carlos Onganía, que sería la Revolución Argentina, que es la que sigue a la presidencia de Ilía, Onganía es el que derroca a Ilía, Onganía no es liberal, sigue siendo desarrollista, ¿se entiende? Mazo, no importa. O sea, en realidad, el verdadero gobierno militar liberal comienza con Videla, con el proceso en el 76, y no en el 66. No es que no hubo militares liberales antes, porque Lanusse también era del bando liberal. No es que no lo hubo antes. Estoy diciendo que la verdadera dictadura militar que tiene que ver con relacionada con el liberalismo es la de Videla. Les explico por qué es lógico esto. Porque es muy lógico. Tiene también que ver con la historia del ejército argentino. El ejército argentino compra armas alemanas desde el 1900 más o menos. Tiene generales alemanes desde antes del 1900. Los militares argentinos estudiaban o siguen estudiando con libros alemanes. Saben perfectamente que los alemanes tuvieron un buen ejército, ¿por qué? Por su industria alemana, por la industria del acero y por la industria química. Entonces, tendrían que ser muy tontos para pensar que un país sin industria agrícola va a ser un país bien defendido. ¿Se entiende lo que digo? Va de suyo que la defensa nacional está relacionada con la industria nacional. Ahora, ¿qué pasa? El proyecto liberal lo van a apoyar los militares recién firmemente en el 76 con Videla y su ministro Martínez de Oz, que es uno de los ministros de Economía que más duró. Martínez de Oz duró toda la dictadura de Videla. No sé si hay un ministro que haya durado, no sé si Cavallo duró más años como ministro de Economía que Martínez de Oz, eso no me acuerdo realmente. Ahora, no tenían votos. ¿Hasta cuándo no tienen votos los liberales? Hasta Menem. Pero no en el 89, sino en el 91. En el 91, por primera vez, y después en el 91, 93, 95, por primera vez, el pueblo argentino vota un proyecto liberal. Antes no. ¿Se entiende lo que digo, Mazo? Sí, sí, sí. Miren, hay gente que pone cara de ¿qué me está diciendo? Ella, Mayra, puso cara, ¿qué me está diciendo este? Si Menem era peronista. ¿No? Pero bueno. Títulos, solo títulos. Claro. Es que él mismo se llamó peronista, profe. ¿Cómo? Él mismo se llamó peronista también. Él vino en el avión con Perón, no es que se llamó, él vino en el avión con Perón. El regreso de Perón, Menem estaba en el avión con Perón. Así que, digo yo, no sé. Pero hay peronismo para todos los gustos, no se preocupen. Tenemos muchos peronismos. El peronismo es así, tiene de todo. Pero no es solo el peronismo que tiene de todo. Porque si ustedes dijeran es solo el peronismo que tiene de todo, sería muy fácil. Pero la socialdemocracia también tiene de todo, el comunismo tiene de todo, el socialismo tiene de todo. ¿Entienden? O sea que no es una característica del peronismo. A ver,
la iglesia tiene de todo, tiene cura pobre y tiene cura pederasta, tiene cura villero y cura pederasta, o sea, es la misma institución, ¿o no? Todos tienen de todo. Entonces, bueno, ya dije la iglesia católica, vamos a las iglesias evangélicas, tenés la iglesia evangélica que sale en la televisión y que tiene el BIN, y tenés la iglesia evangélica que se encarga realmente de repartir comida estos días, ¿entienden? Y de arriesgar su vida repartiendo comida. Profe, pregunta, y digamos, porque en el 93 por primera vez la gente vota un proyecto liberal. ¿El contexto mundial cómo era? Para encajar un poquito más las piezas. En el 93, ya había caído la Unión Soviética. En el 91 ya no tenemos Unión Soviética. Entonces, piensen que la caída del muro de Berlín es en el 89. Ahí terminamos absolutamente todo lo que tenga que ver con la Guerra Fría. Entonces ya el contexto cambió totalmente. Ahí empieza la etapa que llamamos globalización. ¿Ahí se establece el mercado mundial o ya estaba de antes? ¿O cómo es el tema ese? No, la mundialización de los mercados ya hay antes. Pasa que ya con la globalización hablamos de la globalización esencialmente del mercado financiero. Claro. O sea, en la década del 70, o sea, lo que se dice en realidad es que la década del 70 es la década de cambio. Concretamente, ¿saben cuándo comienza el cambio? El 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 1973? Además de ser el Día del Maestro. Vuelve Perón. ¿Eh? No. Golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado en Chile, comienza la dictadura de Pinochet. Ese es el verdadero comienzo del neoliberalismo en el mundo. Porque ahí Milton Friedman y sus alumnos son los asesores de Pinochet. Entonces, lo derrocan a Allende, ¿no? Claro, el derrocamiento de Salvador Allende. Era como el modelo de la transición pacífica al socialismo. Exacto. Allende gobernó más o menos 3 años, 70 o 71 o 73, no me acuerdo. 2 años. Y sí, tuvo más votos a los 2 años que al inicio. Incrementó su apoyo popular a los 2 años. ¿Entienden? O sea, a ver, el tema de la implantación del neoliberalismo con las doctrinas de Milton Friedman, eso, si ustedes quieren, pueden ver la doctrina del shock, se llama el video. Después les puedo mandar el link. La doctrina del shock, ahí van a ver cómo... Sí, yo lo vi, es muy bueno, profe. Sí. Cómo van lavando la cabeza a la gente. Exacto. También. Cómo se van imponiendo. Acá en Argentina el neoliberalismo lo imponen a través de la hiperinflación del 89. ¿Entienden? Entonces hay muchas, incluso ahí es una técnica muy interesante. Bueno, si ustedes quisieran ver la doctrina del shock, tiene también que ver con la situación actual. Hay gente que dicen que esto es otro shock que puede llevar a cualquier otra cosa. Bueno, hay que ver lo que sucede con todo esto. Si sucede algo bueno, algo malo, o algo pésimo, o algo regular. Vamos a ver qué pasa después de esta pandemia, ¿no? Eso es otro tema aparte. Pero bueno, las preocupaciones que ustedes pusieron ahí en el Padlet, las ideas que ustedes pusieron, se pueden ir ordenando a partir de estas 3 líneas, digamos. ¿Qué dejamos de lado en estas 3 líneas económicas? Repito, desarrollismo, popular reformismo o populismo, si le quieren decir directamente, y liberalismo, que hoy en día sería neoliberalismo o monetarismo, como le quieran decir ahora, hoy en día. Estamos dejando de lado las salidas revolucionarias. ¿Por qué? Porque las salidas revolucionarias no se produjeron. ¿Se entiende? No hubo una revolución que generara una economía diferente. Estamos dentro de esas 3 líneas. Bueno, ahora voy a lo que ustedes pusieron ahí en los textos, las preocupaciones que ustedes fueron poniendo, los textos que ustedes fueron pegando, tiene que ver con estas 3 cosas.
Porque ahí hay autores que hablan desde el lado liberal, otros más del lado del popular reformismo, del desarrollismo. Porque ahora, perdón, quiero aclarar una cosita más, perdón, una cosita. El desarrollismo y el popular reformismo tienen algo en común. Primero, la intervención del Estado. ¿Sí? El Estado interviene en la economía. Y segundo, que están a favor de la industria. Más grande, más chica, nacional, extranjera, pongámosle lo que quieran, capital, ¿entienden lo que digo? Pero están a favor de la industrialización, están a favor, los dos están, o sea, no es que el popular reformismo quiere que volvamos a una sociedad no industrial. Muy por el contrario, el popular reformismo quiere que todo el mundo tenga trabajo. ¿Se entiende? La idea es que todo el mundo tenga trabajo. El desarrollismo puede pensar que es mejor que haya algunos desempleados para que los salarios no sean tan altos. Podría pensarlo, pero no es necesariamente obligatorio. Sí. ¿La corriente anterior que dijo toma en cuenta el déficit fiscal y todo eso, o se centra solo en los empleados, en sus intereses? El tema del déficit fiscal, ahí hay algo que tiene más que ver con las ideas, o sea, hay dos o tres temas que tienen más que ver con la propaganda liberal que con la realidad, como lo que yo entiendo de la economía. ¿Por qué? Porque en general los liberales quieren comparar, a ver, el liberalismo siempre habla del funcionamiento natural de la economía. Ponen la palabra natural. Eso lo habrán visto ustedes, ¿no? La naturaleza de los mercados. Hablan con palabras como si nosotros fuéramos animales, como si fuéramos partes de la biología. ¿Se entiende? Y el funcionamiento de la economía no es natural, es cultural. Nosotros decidimos cuáles son las reglas de juego de la economía. Normalmente los liberales van a decirte que la economía de un país funciona igual que una casa. Vos no podés gastar más que lo que te entra. ¿No? Pues como una familia o como un kiosco. Yo tengo un kiosco, me entran 10, no puedo gastar 12, tengo que gastar 10. El Estado funciona diferente. Entonces no es tan así. El Estado no es un país, no es una familia. Una economía no es una familia. Entonces, muchas metáforas o muchas comparaciones que usan los liberales son de sentido común, pero una ciencia no es de sentido común. ¿Se entiende lo que digo, más o menos? Sí, se entiende. Si ustedes quieren, yo voy a otra ciencia. Vamos a la física, que es la ciencia con la cual estamos todos más conectados. Si yo te digo, ¿un globo con gas pesa más o pesa menos que un globo sin gas? Un globo que yo lo llevo con un hilito colgando. ¿Cuál pesa más? ¿El globo con gas? Pesa menos. ¿Un globo con gas pesa menos? Y tiende a ascender. ¿Pesan igual? ¿Cómo va a pesar menos un globo con gas? Un tubo de gas te lo venden por kilo, tiene tanto, bueno, ¿compraste gas, una garrafa de 10 kilos de gas nunca? Claro, sí, bueno, depende de qué tipo de gas, pero el gas tiende a ascender. Pero todos los gases pesan, vos comprás 10 kilos de gas, el gas de la cocina. O sea, sí. Yo compro una garrafa de gas, la pongo en la cocina, abro, va a ascender, pero el gas pesaba 10 kilos la garrafa. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, se entiende. Entonces yo ese gas lo puse dentro de un globo, el globo tiene plástico más gas de peso. Sí. Sin embargo, se va para arriba. Y el tema que circule, ¿no? Que circule el gas a la cabeza. No, el tema es que hay cosas que son de sentido común, hay muchas cosas que son de sentido común que te engañan. Entonces yo te puedo decir, de sentido común el globo es más liviano, el globo con gas que el globo sin gas. Pero no, porque yo te puedo asegurar que vos podés pesar el gas y podés pesar el plástico del globo, y pesa más. Ahora, claro, no lo vas a poder pesar si está colgado de un hilito, está flotando con un hilito para arriba. Habrá que ver cómo lo pesás. Y lo atás a la balanza. Te haces una balanza, le das vuelta a la balanza. No. Entonces, sí, claro, ¿viste? Por eso digo, no importa. Estoy diciendo una cosa que ustedes se dan cuenta, que a veces el sentido común aplicado al conocimiento no funciona. Te doy un ejemplo simple, porque vos, a ver, todos ustedes están convencidos que yo compro una garrafa de 10 kilos y tiene 10 kilos de gas. ¿O no?
Sí, sí. No me están estafando. Y entonces quiere decir que el gas pesa, pero el gas se va para arriba. Claro. Entonces hay algo raro. Bueno, hay algo raro, hay algo que entra a otro cosa. Muchas veces los argumentos que te hacen los liberales te engañan, ¿viste? Te engañan. Entonces un Estado no es lo mismo, o un país no es lo mismo que una familia, no es lo mismo que un kiosco, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la implantación, o sea, algo que nosotros sufrimos siempre, que es la inflación. Es un ejemplo claro. Inflación, ya si quieren damos la definición exacta, aumento generalizado de precios con persistencia en el tiempo. Esa es la definición simple de inflación. Aumento generalizado de precios con persistencia en el tiempo. Ya los voy a terminar aburriendo, pero no importa. Esa es la única definición de inflación más o menos simple, ¿no? No es muy complicada. Generalizada de precios, porque no es que aumentó la lechuga, no, claro. No pudieron venir los camiones de lechuga, aumentó la lechuga. No, eso no es inflación, eso es aumento de la lechuga. Tiene que ser generalizada de precios y no es estacional. No es que aumentó la lechuga porque no es la época. No. Tiene que ser generalizada de precios a lo largo del tiempo. Tiene que tener una persistencia en el tiempo. Aumentó la lechuga hoy y cuando viene la temporada de lechuga siguió alta. Entonces ahí aumentó la lechuga. ¿Entienden? Y aumentaron otros precios. La lechuga, el tomate no, aumentó la lechuga, el tomate, las sillas, no sé, los celulares, ¿entienden? Tiene que aumentar el alquiler, todo tiene que ser generalizado de precios. Eso es inflación. Bueno, en general, los argentinos sufrimos mucho la inflación. ¿Profe, tiene que ver con el dólar o no nada que ver? Son dos cosas diferentes. Una cosa es devaluación y otra cosa es inflación. Ok. Está relacionado. Ahora yo voy a hacer la imagen. La imagen mía de inflación y devaluación es la siguiente. Yo voy caminando por Constitución con mi mujer y ella se detiene en las zapaterías a mirar los zapatos y yo sigo de largo. Uno es la inflación, el otro es la devaluación. Yo sigo de largo porque a mí no me interesa ver los zapatos de la vidriera, ¿no? Pero cuando llega a la ferretería yo me pongo a mirar las herramientas y ella sigue de largo porque... Pero los dos vamos en el mismo sentido, digamos, ¿no? Los dos vamos para Canal. ¿Se entiende lo que digo? La inflación y la devaluación, en nuestro caso argentino, van más o menos en el mismo sentido. ¿Entienden? Pero la devaluación tiene que ver con el valor de la divisa, o sea, de nuestra moneda en relación con la divisa. No aumenta el dólar, baja el peso. Pero son dos cosas diferentes que están relacionadas. Muy especialmente en Argentina, porque exportamos alimentos. Si exportáramos automóviles, no nos importaría, si fueran solo automóviles, no nos importaría tanto el valor del dólar. Pero exportando alimentos, eso influye directamente sobre el costo de la comida, que influye también directamente sobre el costo de la mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces ahí es más complicado el asunto. ¿Se entiende? Ahora, sí. Después cuando tengan el texto sobre causas de inflación van a encontrar un montón de explicaciones. Un montón de explicaciones, por eso es bastante más complejo. Entonces, la explicación liberal que dicen que la inflación es porque le dan a la maquinita, ¿la escucharon esa? Sí. Dicen, porque el gobierno imprime moneda, hay inflación porque el gobierno imprime. Todos los días. Bueno, esa causa de la inflación, ustedes fíjense cuán falsa puede ser esa explicación, que yo les podría decir que entonces no me hace falta un ministro de Economía para que no haya inflación. Acuérdense cuando Macri subió, dijo que lo más fácil era acabar con la inflación. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué no es tan así? Porque entonces yo pienso, mi imaginación llega a lo siguiente. Si la inflación se combate haciendo que la maquinita no funcione, lo más lógico es ir a donde imprimen la moneda, sacarle los tapones o cortarle la luz o cortar el cable, hacer que la maquinita no funcione y se acabaron los problemas de la economía. Porque ya que hacemos las cosas simples y decimos simplificamos todo, te corto la luz de la casa de moneda, nadie imprime más
y se acabó la inflación y se acabaron todos los problemas de la economía. Y sin embargo, evidentemente eso no puede suceder. No es así porque ningún gobierno está solucionando el problema. ¿Se dan cuenta, no? Porque yo pienso que hay algo que es más complicado que la simple maquinita de imprimir dinero. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos con esto? A un tema que tenemos que tener muy presente este año, y si el año que viene yo sigo también, es el tema de las explicaciones multicausales o pluricausales, que ya lo escucharon eso más de una vez ustedes seguramente. Normalmente ustedes van a ver que los economistas hacen explicaciones monocausales o unicausales o muy lineales. ¿Se fijaron eso cuando escuchan a los economistas en la tele? Más o menos. Sí, deterministas. ¿Eh? Son como deterministas, por así decirlo, ¿no? No entiendo. Monocausal. No entiendo. ¿No se escucha? Se escucha mal. A ver. Se escucha mal. Mándalo en el chat, lo que querías decir. Total, para eso lo tenemos. ¿Viste el chat? Si no se escucha bien, podemos poner el chat al costadito y vos mandás lo que querés en el chat. Bueno. Entonces, la idea de las explicaciones monocausales o lineales de los economistas que van en la tele, ustedes van a ver que en general son muy simples, porque como les digo, la inflación se acaba no imprimiendo moneda, punto, y se acabó el problema. Evidentemente es falso. Si no, ya se habría solucionado. El problema es el déficit fiscal. Bueno, hay déficit fiscal. Para acabar con el déficit fiscal, ¿qué hizo Macri? Pidió préstamos. Porque era la única salida, o déficit fiscal o préstamos. Bueno, está bien. Miren cómo estamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, con esas explicaciones simples es como que no llegamos a muchos lugares. O por lo menos no llegamos... Pero Macri, cuando pidió la ayuda, ¿había déficit fiscal? Eso es viejo, lo del déficit. No había, lo creo. El tema es que cuando Macri quiso recortar personal del Estado, la gente se quejaba. Macri recortó personal del Estado. Y la gente se quejó, no es solo que pidió un préstamo. Al menos eso tengo entendido. Sí, no solo hubieron movilizaciones masivas en contra de los despidos. Por suerte, ¿no? Obvio. Hubiera sido peor si la gente no se hubiera movilizado. Bueno, pero entonces la aplicación monocausal se va complicando. Perdón, como ya estamos llegando a la hora y yo me estoy quedando sin garganta ya, pero les quiero explicar una cosita más. Escuchen un poquito, que esto es importante. Si ustedes se fijan en las explicaciones liberales, siempre la culpa está en los pobres, en los jubilados, en los que no tienen trabajo, en los más débiles del sistema. En los salarios. En los salarios, por eso los más débiles, bueno, los salarios de los obreros. Sí. Fíjense eso. Van a ver que todas las explicaciones que ustedes pusieron en el Padlet apunta a que hay gente que cobra sin merecer, apunta a que hay jubilaciones, gente que no aportó. ¿Entienden? Siempre las explicaciones liberales apuntan a los sectores más débiles de la economía. Y nunca sospechan de los más ricos o de los que evaden o los que tienen la plata fuera del país, ¿entienden? Nunca sospechan de los más poderosos, siempre se sospechan esas explicaciones de los más débiles. Fíjense, yo después voy a borrar todo ese lío que quedó ahí, ¿no? Capaz que dejo alguna para que ustedes lo vean esto que les estoy diciendo, pero fíjense que siempre se apunta a los que son más débiles. Sí, sí. Siempre se dijo... ¿Qué? Tal vez por eso les cueste tanto el tema de los votos. ¿A los liberales? Claro. No, el problema es que el liberalismo nunca puede decir la verdad de lo que va... Sí, puede. Parece mentira, pero puede. En algunos casos concretos pudo. Pero en general,
tienen que buscarle la vuelta para conseguir votos sin poder ser sinceros, porque no pueden decir, yo voy a hacer que ustedes sean más pobres, vótenme para ser más pobres. Igual, a veces lo logran porque ahora hay técnicas de propaganda mucho más importantes que años atrás. Sinceramente. No, van a decir, que no pueden ser sinceros, no existe la sinceridad en el liberalismo, no puede ser. Que ya no funciona aparte de esa manera. Pero además, ¿cómo te voy a decir, votame que vas a ser más pobre? Votame que tu vida va a ser peor. Lo que dijo Macri en campaña, por ejemplo, era voy a llegar a la pobreza cero, y después dijo, no, bueno, en realidad no era tan así, y la pobreza aumentó en lugar de bajar. Bueno, y hay otros discursos que apelan también a los propios egoísmos que hay también dentro de cada uno, no solo, digamos, que las elecciones las ganan porque dicen pobreza cero, digamos, pero si apelan de repente, no más retenciones a las ganancias a los trabajadores, bueno, eso apela a, digamos, un sector también, que no son los más pobres, pero digamos, no son los trabajadores que cobran la mínima. Entonces hay como también otras herramientas que apelan para que el liberalismo avance en el Estado, en el gobierno. Bueno, de todos modos, hoy en día es mucho más sutil que en la época de las campañas normales. Porque acuérdense que Macri usó toda la manipulación a través de Facebook y de las redes. Claro. Acuérdense que contrató empresas que son especialistas mundiales. Estamos hablando de algo que no lo puede hacer cualquiera. Estamos hablando de un partido que gastó mucho dinero, y de hecho el FMI prestó justamente para que triunfara. Toda esta deuda que tenemos era nada más que para que fuera reelecto, o gran parte de la deuda es parte de la reelección. Pero hay cosas cada vez más sutiles, más sutiles. El famoso, como dicen ahora, el famoso oligarca de monoambiente, obviamente que siempre existió. Pero ahora hay gente que defiende la oligarquía y realmente conozco gente que tiene monoambiente, sin balcón siquiera, dando aire y luz, que apoya el liberalismo. Pero fue una pregunta. ¿No cree que la democracia no se limita al contexto de cada uno? Yo creo que es algo que trasciende el contexto económico de cada uno. El tema de la ideología, la democracia. Es decir, yo creo que no es necesario pertenecer a tal sector para poder defenderlo. ¿Me explico? Pero ¿cómo ¿O tengo que esperar a ser de ese sector para poder defenderlo? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque vos estás... Y sí, pero porque si sos de Boca no vas a hinchar para River. Es fácil. No, pero, pero yo creo que trasciende una cuestión de soy de Boca, soy de River. Es una cuestión de evaluar lo que es justo, lo que no, cómo se obtienen las cosas, a quién se les quitan. Eso que vos decís es más que lógico. Eso que vos decís es más que lógico. Claro. Pero eso creo que no te hace oligarca o no. No. Para mí, qué sé yo. No, porque pasa lo siguiente. El liberalismo es una teoría para defender a los más ricos. No hay una defensa de los demás. No existe una defensa de los demás. O sea, el liberalismo es para defender el egoísmo, no es una escala. Igual no hablo del... No dije nada del liberalismo, ¿eh? No, te digo, pues estamos hablando del liberalismo en concreto. O sea, el liberalismo parte de la idea de que todos somos egoístas y que todos en las transacciones vamos a obtener el máximo beneficio. Y que hay una única naturaleza humana. Eso está escrito por Adam Smith, y si quieren les digo con qué liberal estudié yo economía. Entonces, el ser humano para ellos es egoísta, vas a racionalmente tratar de obtener el máximo beneficio en todas las transacciones, entonces no hay espacio para otras culturas, para la solidaridad, etc. Lo que vos decís de los valores es verdad, porque uno no es que va a hacer, uno no va a hacer política o va a votar solo pensando en uno mismo, porque sería ilógico eso. O sea, sería demasiado egoísta. Yo me pensaba, yo voy a votar porque le va a aumentar justo el salario a los profesores de historia. ¿Entienden? No es eso. Pero hay un pero al revés. ¿Por qué votarías vos a alguien que te puede cerrar el Instituto 117 donde vos estudiás? O les puede bajar, o sea, te puede perjudicar directamente. ¿Se entiende lo que digo? Es una cuestión de poner la balanza, creo. Calculo. Yo creo que influencia los intereses
propios de una persona, también mucho eso. Repetí, Mayra, por favor. Mayra. Que yo creo que influencia en los intereses propios de una persona. Influye. Sí, pero los intereses reales, ¿los reales o los supuestos? No sé, yo en ese caso no votaría a alguien que vaya a cerrar el profesorado, y sería un interés propio. Pero ¿cuánta gente votó a un gobierno que estaba en contra de la educación pública estando en el profesorado, estudiando en el profesorado o en la universidad? Muchísimos, tristemente muchísimos. Pasa que saber que el neoliberalismo lo que quiere es sembrar ignorancia. ¿Y qué forma hacerlo? Cerrando institutos, ¿no? No, pero bueno, te voy a decir, vamos a un concreto. UDOCBA hizo la campaña de Macri, gremio docente. Profe, una pregunta. Puntualmente, Macri, ¿qué instituto cerró? ¿O qué sectores recortó del Estado? Todo lo que es investigación científica. ¿Pero algún instituto en particular? No, achicó los presupuestos y los ingresos a CONICET. En concreto, claro. El más concreto que vos podés conocer es, ¿cómo se llama el que donde hacen ahora los análisis de COVID-19? ¿Cómo se llama el instituto ese? El Malbrán. El Malbrán casi lo destruyó. Bueno, y hay un proyecto para cerrar los institutos de capital, sí. Que se creó la Unicaba. Sí. Y en Provincia de Buenos Aires se peleó muchísimo por el tema del cierre de muchos institutos. No se llegó a culminar, pero la verdad es que fueron muchísimos los profesorados que tuvieron que salir a defender sus profesorados, precisamente. Si no se cerraron no fue porque no quisieron, sino porque no pudieron. Creo que habría que ver las fuentes también, donde se obtiene la información. Buenos Aires decía que los pobres no llegan a la universidad, entonces ¿para qué las queremos? Bueno, por eso ahora que usted les aclaro una cosita y ahora un tema. Parece que nos quisiéramos meter en política. En realidad, y esto es una cosita, la carrera de economía de la Facultad de Economía de Ciencias Económicas, creo que fue hasta la dictadura de Onganía, se llamaba economía política. No se llamaba economía a secas. Porque por eso ustedes se darán cuenta que aunque uno no quiera, está muy relacionada una cosa con la otra. ¿Se entiende lo que digo? No es por hacer política, sino porque obviamente que cada uno va a tener el corazón de distinto lugar y va a tener una idea política. Pero por algún motivo los militares prohibieron, creo que fue en la dictadura de Onganía, pero no lo tengo claro en cuál dictadura fue, quitaron el nombre de política a la carrera de economía política. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es cuestión de entender la historia, cómo fue en realidad, más allá del partido de cada uno. Sí, porque uno puede estar, o sea, porque no tenemos por qué tener una sociedad donde todos piensen lo mismo. Eso sería ridículo, sería totalmente ridículo, porque nadie va a pensar que una sociedad va a pensar todo lo mismo respecto a economía, respecto a política, respecto a moral, respecto a religión, qué sé yo, no sé, respecto a género, todas las cosas, cada uno somos, si no, seríamos todos lo mismo, que sería una ridiculez. Sería una ridiculez. Pero no está de más saber qué intereses defiende cada partido. O sea, y lo que pasa es que si no caemos nosotros también en el tema de monocausal, digamos, parte de lo que nosotros necesitamos aprender precisamente es que no todo está centrado en algo. Entonces, parece que estamos discutiendo de política, pero en realidad y en el fondo también estamos hablando de economía y estamos hablando de sociología y de antropología. Todo junto. Sí. Todo mezclado. Fíjate que yo te dije que los liberales, y esto estoy hablando de Adam Smith, y te digo que yo lo estudié con Alberto Venegas Lynch, hijo. Para que ustedes se den una idea, Milei lo tienen porque lo mencionaron, Milei, el de la peluca esa, envidiable, que tiene todo ese pelo en la cabeza, que la verdad que yo creo que soy anti-Milei de pura envidia nomás, con el quincho ese que él tiene. Creo que acá somos varios que lo envidiamos, ¿no? ¿No, Andrés? Sí.
Bueno, soy mileísta de la primera hora. Bueno, la cuestión es que ese tipo estudió con Alberto Venegas Lynch también, que es el mismo que estudié yo. Pero bueno, obviamente que él es economista y no yo. Y entonces, fíjate que el tipo te enseñaban que hay una naturaleza humana única. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y eso es antropológico totalmente. Ella que de acá Hillel decía, ¿no? Vos eras, o Isabel, no sé quién decía por ahí, que estamos mezclando distintas cosas, que no es monocausal. Porque si ya partís de... Isabel. Isabel fue bueno. Estás partiendo de una idea totalmente de la antropología. ¿Se entiende? Y no hay ninguna comprobación de que el ser humano sea egoísta o bondadoso por naturaleza. Y hay muchas evidencias de que hay pueblos donde el egoísmo no existe. ¿Entienden? Y hay pueblos que no maximizan, hay mucha gente que tiene una cultura que no le interesa maximizar su ganancia o hacer la transacción más ventajosa. ¿Entienden? Hay muchas formas, distintas maneras de ser del ser humano. Entonces, bueno, ellos parten de esa y a partir de ahí van armando de un par de premisas, van armando todo cómo se va derivando la economía. Bueno, yo pienso que tenemos que ser más multicausales para nuestras explicaciones. A veces saldrán mejor y a veces van a salir peor las explicaciones. ¿Qué sé yo? No. Pero tratemos de buscar la vuelta porque nosotros estamos de la parte de ciencias sociales. Y repito, generalmente yo voy a ir a las explicaciones más históricas, si se quiere, en algún punto. O más sociológicas, y los economistas van a ver, fíjense en la tele, van a ver que son más lineales en las explicaciones, y mucho más monocausales que nosotros, mucho más monocausales. Así que bueno, yo creo que tenemos que dejar, porque la verdad que, yo no sé si se aburrieron mucho, chicos, chiques, ¿se aburrieron? No, para nada. Todo bueno. No, todo bueno. Sí. Muy bueno, profe. Bueno, fíjense que el texto de Cavarossi, que sería el que tienen que mirar primero y tienen que anotar un poquito, ese texto buscan entonces esencialmente las tres posiciones económicas, ¿no? Desarrollismo, popular reformismo o populismo y liberalismo. ¿Ese lo dejaron en el grupo de WhatsApp? Sí. Creo que les mandé las páginas. Si lo quieren leer completo y arruinarse la vista, háganlo, pero... si no, por lo menos lean las páginas que yo les dije. ¿Puede ser? También escuchen una cosa, si ustedes lo googlean, puede ser que lo encuentren con mejor letra. Yo vi otros, me mandé el que me pareció más fácil de mandar. Pero si lo googlean, hay algunos que tienen letra más grande en internet. O se puede pasar a Word y ampliarlo, si es medio corto, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Leemos nomás y nada más? No, léanlo y marquen justamente las tres posiciones, populismo, porque eso es un tema... ¿Subimos al Padlet, profe, o cómo es? Las actividades. No, para cada uno, estudienlo para cada uno, no lo suban al Padlet. No hace falta, porque son conceptos que ustedes tienen que poder distinguir después. Porque ahí no hace falta. No hace falta. Yo lo que tengo que ver, yo el Padlet ahora después lo voy a borrar, o voy a dejar alguno. Alguien me mandó una cosa que yo toqué algo y se me borró. ¿Entienden? Tampoco es tan fácil esto. Uno toca, el Padlet no tiene vuelta atrás. Vieron que en el Word podemos volver atrás, podemos rehacer. Ahí no, sí, hay un backup. Claro, acá no encontré ningún rehacer, o sea que toqué una cosita y no sé qué toqué, y bueno, se fue algo y desapareció. Y no sé a dónde fue a parar. Pero avancemos así, tampoco se vuelvan demasiado locos. Después, si puedo, también más adelante vamos a poner algunos videos. Tenemos algunos cuantos videos lindos que tienen temas de economía. Hay mucho material. Hay mucho material. O sea, es una materia que tiene mucho material. Pero bueno, veamos cómo podemos ir avanzando. La verdad que yo ahora, a mí, además de la garganta, los ojos me están doliendo de mirar acá la pantalla con los anteojos estos. Qué tonto. Siempre pongo la pantalla allá arriba en el televisor. Bueno, esta vuelta no lo puse. Y nosotros tenemos que pasar a la siguiente clase. Dale. Bueno, Isabel, vamos a la siguiente clase y acá cortamos, ¿eh? Profe, le aviso que hay 7 compañeras que no pudieron entrar. Y explicaron Escuchen en el grupo.
No, no explicaron por qué. Mándenle la grabación entonces. El que ve hecho la grabación. Bueno, profe. A ver, no sé cómo se manda. No. ¿Qué quiere que le... Ahora lo investigamos. Vamos a investigar. Bueno. Lo que hay que hacer que es leer el texto y la clase que viene lo charlamos. No, la clase que viene ya lo van a... Léanlo y busquen, repito, estos 3 conceptos en las páginas que yo les marqué. Okay. 3 conceptos y yo... ¿Puedo repetir los conceptos, profe? Popular reformismo, desarrollismo y liberalismo. Perfecto. Corto la grabación. Corta la grabación, sí. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. La verdad que es importante que haya funcionado. Chao, profe, gracias. Chao. Un gusto. Chao. Miren qué pinta me vestí hoy, Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se manda? La próxima en pijama directamente, Vale. No hay problema. La próxima, nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos dentro de un rato. Yo después les mando alguna consigna. Pero importante ¿Cómo corto? No sé cómo. Dice salir. ¿A dónde, Cele? Abajo dice. Abajo de todo. End meeting. Ahí está. Gracias.